Muy bien, después del pequeño descanso, vamos a continuar ahora con los estreptococos, con estos que están aquí en cadena, porque ya hemos visto los racimos que son los estafilococos. Entonces, estos estreptococos, ¿no?, son cocos gram positivos, agrupados en cadena, también son aerobios y anaerobios facultativos, ¿no? Se pueden cultivar en agar sangre, pueden crecer en agar nutritivo, pero ya no con esa fuerza, porque ya no son no exigentes nutricionales, son exigentes nutricionales, quieren sangrecita, son inmóviles, no esporulados, y su hábitat es igual que los estafilos: piel, mucosas nasales, conducto auditivo externo, orofaringe. Entonces, más o menos tienen esta apariencia en una tinción de Gram, que son cocos agrupados en cadena. Por lo tanto, vamos a comenzar ahora a ver al principal, ¿no?, y no al único Streptococcus pyogenes. Y el Streptococcus pyogenes, con todas las características que hemos mencionado, ¿no?, vive en piel, conducto auditivo externo, fosas nasales, pero especialmente en orofaringe, o sea, piel, orofaringe. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico laboratorial, no olvidemos catalasa negativo, porque si son catalasa positivos son estafilococos, si son catalasa negativos son estreptococos. Son sensibles a la bacitracina y se les hace dos tipos de clasificación. Una clasificación, la primera es por su hemólisis. Entonces, de acuerdo a su hemólisis, por eso utiliza el agar sangre principalmente, yo puedo hacer mi cultivo y tener una hemólisis completa, que quiere decir que, como esto es el agar sangre, mis estafilococos han producido hemolicinas que han destruido los glóbulos rojos del agar sangre, por lo tanto han hecho una hemólisis completa. Totalmente está transparente, ¿no es cierto?, ¿no?, el cultivo. Y se les ha denominado beta hemólisis o hemólisis completa. La alfa hemólisis es una hemólisis incompleta. ¿Por qué? Porque si bien tiene también hemolicinas, este grupo de estreptococos, abren el glóbulo rojo, pero no lo destruyen, solamente abren para que salga el M. Y el M, al salir, da un aspecto verdoso. Miren aquí, se ve verdoso, y eso es característico de los alfa hemolíticos. Mientras tanto que de los beta hemolíticos es totalmente transparente, amarillento. Y tenemos finalmente los gamma hemolíticos, que no producen hemólisis, que crecen sin hemólisis. Entonces, una doctora ha agarrado un hisopo y ha hecho una letra del alfabeto griego alfa con bacterias alfa hemolíticas, otro ha hecho una beta con beta hemolíticas y ha hecho una gamma con las gamma hemolíticas. Entonces aquí pueden ver que las beta hemolíticas hacen una hemólisis completa, destrucción de los glóbulos rojos completa, y los alfa hemolíticos una hemólisis incompleta y se ve verdoso, y los gamma hemolíticos sin hemólisis. Esa clasificación ha subsistido desde las décadas de los 20, de los 30, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Y en las décadas de los 30, la doctora Lancefield, ya con inicios de la famosa, con el inicio de la famosa biología molecular, lo que ha hecho la doctora Lancefield, que hemos visto en la clase de historia de la microbiología, pueden repasar ese video de historia de la microbiología, donde la doctora Lancefield, utilizando un hidrato de carbono de la pared celular de los estreptococos, ha podido clasificarlos en letras, ¿no?, porque cada uno es diferente. Entonces, la clasificación va de la A a la letra H, se salta de la K a la M y de la O a la V. Entonces, ella ha podido hacer una clasificación por biología molecular. Entonces, para evitar problemas, los microbiólogos han decidido que se llame, ¿no es cierto?, por las dos clasificaciones. Por ejemplo,
Aquí abajo, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Landsfield es el Streptococcus pyogenes. Entonces, cuando usted lea Streptococcus pyogenes, estamos hablando del Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Landsfield, ¿no? Y cuando usted lea Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Landsfield, tiene que decir, es el piógenes. Es el piógenes. Y aquí está su cultivo, ¿no? Este es un cultivo donde puedes ver, es un pentágono de 3, aquí se ha hecho, ¿no es cierto?, la estría, que está muy juntos, aquí se ha aislado, y puedes ver que aquí están las colonias, estos puntitos, y alrededor está pálido. Esa es una hemólisis completa. Esto es beta hemólisis, y esto corresponde a los estreptococos beta hemolíticos del grupo A de Landsfield, que son los piógenes los más importantes. ¿Por qué los más importantes? Porque tiene una gran cantidad de factores de patogenicidad. Por ejemplo, tiene en su pared celular, tiene una exotoxina. Y esa exotoxina, ¿no es cierto?, es la toxina eritrogénica, que va a producir, ¿no es cierto?, una eh, fiebre en el paciente que le va a hacer, que le va a mantener, cuando les dé sus patologías, se va a mantener con una fiebre alta. ¿Mm? También tiene la proteína M, que también es antifagocitaria, como las otras proteína A, que era del estafilo. Los ácidos lipoteicoicos, que favorecen la adherencia, como la anterior. Y tiene en su pared celular dos estreptolicinas, la O y la S. La S sirve para identificación en agar sangre, eso pueden leer en el texto de referencia que ya he mencionado, que es Marta Negroni, y streptolicina O, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de lisar, de destruir los glóbulos rojos, es citotóxica, y vamos a ver cuál es la importancia en las enfermedades post-estreptocócicas en un momento más. También tiene otro tipo de enzimas como la hialuronidasa, que es un factor de difusión que destruye los tejidos, al igual que la streptocinasa y la fibrinolicina, junto con la streptodornasa. Entonces, estos son sus cuatachos que les sirve para causar daño en el organismo, para causar daño. Y aquí pueden ver todo lo que tienen, ¿no es cierto?, que de lo que hemos mencionado y más todavía, que son características propias del Streptococcus pyogenes. Y si se llama piógenes, pio es pus y genes es producción. Entonces, esta bacteria también puede producir pus. Por ejemplo, la patología más importante es la faringoamigdalitis pultácea. Cuando hablamos de faringoamigdalitis, estamos hablando del dolor de garganta. La faringe está roja, está hiperémica y tiene todos los signos de inflamación, los signos de Celsius, que pueden leer ustedes en su texto de prácticas en la parte de inmunología muy básica, que tienes dolor, calor, tumor, ¿no es cierto?, rubor. Entonces está caliente, está roja, está hinchada, ¿no es cierto?, y le duele. Y el quinto signo es ¿no es cierto?, que no es de Celsius, es de la impotencia funcional. Por lo tanto, el paciente no puede deglutir. Eso se llama odinofagia. No puede deglutir, ¿no? Traga saliva y llora, ¿no es cierto? Eso. El 70% de estas faringoamigdalitis está producida por virus, el 70% por virus. Entonces, cuando te duele la garganta, cuando estás roja, lo más seguro es que es un virus. Pero si abres la boca y ustedes cuando tengan su paciente y esté toda roja y le duele su garganta, es un virus. ¿Te puede contagiar? Te puede contagiar. Sería bueno que si estás roja, que le des un antiinflamatorio y recién, ¿no es cierto?, pueda venir al consultorio. O si puedes, le puedes atender, pero tendrías que dar antiinflamatorios para que alivie el dolor de garganta. Pero si ese dolor de garganta se acompaña de estos puntos blancos, que es de pus en las amígdalas, entonces ya estamos hablando de faringoamigdalitis pultácea, que es Streptococcus pyogenes. Esto no es viral, esto es bacteriano. El Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Landsfield, ese es el causante. Si un paciente viene así, tú no le puedes hacer ninguna actividad. ¿Por qué? Porque va a contaminar las otras piezas.
que hay que dar al paciente? Penicilina. Al estafilo le hemos dado coloxacilina, dicloxacilina, porque tiene la beta-lactamasa. Mientras tanto que este no. Entonces este le podemos dar beta-lactámicos, penicilina, que es distinto el tratamiento. O derivados de la penicilina, amoxicilina, por ejemplo, ¿no? O le podemos dar, si es alérgico a la penicilina, macrólidos, ¿no es cierto? Si el paciente de estafilococo es alérgico a la penicilina y la dicloxacilina es para los penicilinos resistentes, entonces también es penicilina en esencia. Entonces, si es alérgico a la penicilina, es alérgico a todos los beta-lactámicos, entonces habrá que darle macrólidos. Acitromicina, que está de moda, ¿no? Y también para este caso, acitromicina también, ¿no? O sea, si es alérgico a la penicilina, acitromicina. Pero hay que dar antibióticos. Si no, ¿no es cierto? Los pacientes van a seguir con su proceso faringoamidalítico y se va a complicar el paciente. Entonces, así no puedes tú tocar, así tiene que recibir penicilina, derivados de la penicilina, o si es alérgico a esta, tiene que recibir macrólidos como la citromicina. Entonces, no se olviden de este tratamiento y de esta patología que es muy frecuente en nuestro medio. Pero también, ¿no es cierto? Y en tu libro dice interés odontológico, dice que es la famosa escarlatina. Cuando hablamos de la escarlatina, ¿no es cierto? Es un proceso infeccioso posterior a un proceso faringoamidalítico pultáceo. Has tenido faringoamidalitis pultácea, te has curado con antibióticos y después de un par de semanas puedes tener escarlatina, ¿no? Ahora, los que tienen escarlatina necesariamente han tenido que haber sufrido hace 1 o 2 semanas un proceso faringoamidalítico pultáceo con pus, necesariamente. Pero al revés, una persona que tiene dolor de garganta, faringoamidalitis pultácea, no quiere decir que haga escarlatina. No quiere decir que haga escarlatina. Esta es una complicación en algunas personas. Si ven escarlatina, chicos, algún día en su consultorio, publiquemos artículos, porque no es muy frecuente. ¿Qué ocurre? Hay el mismo Streptococcus pyogenes, va a ser ya no pus, sino es que va a ir por la sangre y por sus factores de patogenicidad va a producir un eritema maculopapular, aquí están viendo rojito en todo el cuerpo. Pero las partes centrales, ¿no es cierto?, está pálida. Mira, su pecho está pálido, pero los extremos, los costados, si tú quieres, está con un eritema maculopapular, o sea, con unos granitos rojos en todo su cuerpo, menos periumbilical, menos el pecho, y mira aquí la cara, menos peribucal. Entonces la boca está pálida, ¿no? Y alrededor está rojito y con fiebre, y con fiebre. Esa es la escarlatina. Pero lo más importante es ver la lengua. Aquí está, periumbilical está clarito y aquí está el eritema. Y la lengua frambuesada. Entonces el paciente abre su boca y saca su lengua frambuesada y tiene fiebre, cuidado que sea escarlatina. Escarlatina se produce posterior a un proceso faringoamidalítico, no en todas las personas, en algunas personas. Y aquí puedes ver la escarlatina, la lengua frambuesada, como si fuera una frutilla. Y esto se debe a la alta fiebre que ha tenido el paciente y a la descamación del epitelio córneo, ¿no es cierto?, de la lengua, y ha quedado solamente un epitelio virgen, ¿no es cierto?, nuevito, pero está bien rojito, bien rosadito, ¿no? Entonces, esto es como carne recién cortada, ¿no? Un filetito. Así está la lengua frambuesada. Entonces, tú ves esto. Ve aquí la palidez de la boca, peribucal es pálido, pero alrededor está ese eritema finito rojito, no le escuece, tiene fiebre, entonces el paciente tiene que ir a su casa y no lo puedes atender. Si bien te he enseñado en Staphylococcus que usas barbijo para no contaminar con tu estafilococo, el barbijo también te sirve para que tú no te contamines del paciente. Esto es importante y esto se llama escarlatina. Pero también hay otras enfermedades, por ejemplo, el impétigo. Y este es el impétigo que sucede especialmente en los niños. En el impétigo
que es también por Streptococcus pyogenes, se producen unas lesiones ulcerosas, costrosas, mielinocéricas, como miel, mielinocéricas, ¿no? Como miel seca, perinasal y peribucal. Como puedes ver, alrededor de las fosas nasales o alrededor de la boca pueden aparecer unas lesiones como si estuviera como si fuera con carachitas, ¿no? Costritas, pero costritas amarillentas, como si fuera miel seca después de haber comido. Entonces salen alrededor de la boca peribucal y perinasal. ¿A qué se debe? La guagua juega, transpira, no, lávate, hijito, no se lava, se duerme, se vuelve a levantar, no hay clases ya aprobado, estamos con decreto, ¡yujú! ¿No es cierto? Entonces vuelve a jugar otra vuelta y vos no le tires pelota. Entonces la guagua, ¿qué pasa? Que comienza a transpirar y su estreptococo, que también vive en la piel, comienza a producir unas enzimas que hacen que se descame la piel y se produzca una secreción serosa que se seca, mielinocéricas, como si fuera miel, ¿no es cierto?, peribucal y perinasal. Cuando el pediatra ve esto, dice penicilina, entonces le dan un pinchazo y punto. Hay que poner cremita, nada. Lo único, aseo, aseo, aseo. Que hay que ponerle cremita, que no, nada, aseo. ¿Le ha contagiado a alguien? Nadie. Desde que hemos visto estafilo hasta ahora no hay contagio. Son las mismas bacterias que cambian de hábitat y se vuelven patógenas. Hasta ahorita no hemos visto contagio. Son las mismas bacterias que se cambian de hábitat por cuestiones del hospedero o del hábitat y reproduce la patología. Y esto es fácil de curar con penicilina y fácil de prevenir, aseo permanente de las guaguas. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, ocurre eso. La otra patología es la celulitis. La celulitis puede producirse por estreptococo y también por estafilococo. En el primer caso hemos visto un niño con un absceso dental, pero ese absceso dental ha hecho celulitis en su cara, hasta su párpado, ¿no es cierto? Entonces, siempre habría que hacer una muestra del absceso y mandar al laboratorio para que te digan no sé, si es catalasa positivo, si es catalasa negativo, estafilo o estrepto, y hacer la prueba de coagulasa, ¿no? Si es positivo, es estafilo aureus. Por eso es importante esas pruebas. O finalmente que te lo hagan un frotis en el laboratorio. Si están en racimo, estafilo, y si están en cadena, estrepto. Entonces tú das o penicilina si son estreptos, o les das dicloxacilina si son estafilos. Eso vas a aprender medicina, tratamiento empírico en farmacología, o sea, cómo dar tratamientos sin hacer laboratorio, sabiendo la causalidad, sabiendo la etiología de la enfermedad. En este caso, cuando vemos celulitis, que es la inflamación del tejido celular subcutáneo, aquí tampoco hay pus, aquí no hay pus, estás viendo que la bacteria, ha habido aquí una herida, aquí cerca de su muñeca, se ha entrado la bacteria y ha producido una inflamación del tejido celular subcutáneo. No está con pus, solamente está con signos de inflamación, calor, rubor, tumor, dolor e impotencia funcional. No puede doblar su brazo, está hinchado, está rojo. Aquí al paciente hay que internar y hay que darle antibióticos, hay que darle penicilina o derivados de la penicilina, por si acaso dicloxacilina, por si fuera un estafilococo, y hay que darle también, ¿no es cierto?, algunos medicamentos como metronidazol, que es para anaerobios, ¿no? Cuando has visto ese absceso dental en el niño, tú le das dicloxacilina, pero recuerda que es aerobio y anaerobio, y para anaerobios, ¿no es cierto?, metronidazol es el mejor. Entonces, generalmente se trata a los pacientes con 2 a 3 antibióticos. Su absceso, yo no le puedo dar solamente dicloxacilina, le tengo que dar dicloxa con metronidazol para matar a los anaerobios. En el caso de este paciente le van a dar penicilina o no, o derivados de la penicilina en goteo, penicilina para matar estreptos, por si acaso dicloxa para matar estafilos y no se infecte, y metronidazol también que va a entrar por su infusor para los anaerobios, ¿no? Entonces, estos pacientes se internan, ¿no? Porque hay que vigilar que esto no cunda todo su cuerpito. Esa es la celulitis.
Y esto es la famosa erisipela. Y la erisipela es cuando la bacteria Streptococcus pyogenes que está en la piel se entra a tus folículos pilosos o a tus folículos sebáceos, y porque tu piel es más clara y eres muy sensible al sol, esa mezcla hace que se produzca esta inflamación con una celulitis. Mira, los ojos cerrados porque la celulitis se ha expandido. Entonces esto es una, ¿no es cierto?, una enfermedad, ¿no es cierto?, que se debe curar también con antibióticos, ¿no es cierto? No debemos olvidarnos que estamos hablando de la, eh, si bien causa celulitis como complicación, estamos hablando de la erisipela. Y esta erisipela ataca a los malares, a las regiones malares, puede ser de un solo lado o bilateral. Aquí al paciente hay que darle penicilina, otra vuelta pinchar en el poto y ya está, ¿no es cierto? Hasta que regresione. Continuamos. Entonces, después de haber visto esto de la erisipela, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla esta bacteria. Esta bacteria, ¿no es cierto?, que es exigente nutricional, ¿no? Utiliza el agar sangre. Pero, ¿no es cierto?, como es un estreptococo piógenes, se da con estas características. Muy bien, ya hemos aprendido todo el estreptococo piógenes con un repasito, pero aquí hay un nuevo subtítulo que está con rojo, que se llama enfermedades post-estreptocócicas. No todo está en su libro por si acaso, pero yo no me estoy inventando nada. Y las post-estreptocócicas quiere decir que después de haber tenido eh, faringoamidalitis pultácea, te puede ser enfermedad, por eso se llama no supurativas, no compuso. Su agente es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A de Lansfield, pero la causa es, para que te dé las postestreptocócicas, faringoamidalitis pultáceas mal curadas o no curadas. Entonces, un niño debería tener al año uno o dos procesos faringoamidalitis pultáceos, entre comillas, normal, pero si tiene más de 4, 5, 6, o ustedes como adolescentes y no se curan porque al principio le ponen penicilina, les duele el poto, se compran pastillas en la farmacia, tienen que tomar 18 amoxicilinas y se compran 3 y con las 3 ya se sienten bien y ha hecho una subdosis. Entonces todo eso hace de que el problema surja cuando tienen que morir los estreptococos. Cuando van al final los glóbulos blancos a fagocitarlos, porque no has hecho un mal tratamiento, entonces al fagocitarlos, eh, eliminan restos de la pared celular. Y esta pared celular, ¿no es cierto?, va a tener la estreptolicina O. Entonces, estos restos de pared de la estreptolicina O, SLO, dice en su libro, estreptolicina O, se van a acumular en las válvulas cardíacas y en las articulaciones. Entonces, ¿qué va a dar como patología? Fiebre reumática y o glomerulonefritis. Esas son las enfermedades postestreptocócicas muy frecuentes en nuestro medio. La fiebre reumática, como su nombre dice, es la fiebre con dolor articular, cuando tú tienes que lavar ropa, articulaciones menores, te duelen tus manitos, tus muñequitas, tus rodillitas, ¿no? Y después de darte fiebre y dolor auricular, estamos con fiebre reumática. Entonces, ya eres adolescente de 18 años, ¿no? Y te comienza a doler las manos a lavar ropa, tienes fiebre cada día, tomas paracetamol y no pasa nada, ¿no? Y vas donde el médico y dices, doctor, mi hija, que le duele sus manos, que no puede lavar, que está siempre con fiebre, ¿qué tiene? Entonces el médico le va a pedir laboratorios para ver si no es reumatismo juvenil. Y como no es reumatismo juvenil, entonces si es reumatismo, le va a hacer pruebas de proteína C reactiva, positiva, pruebas de látex para reumatismo positiva. Entonces tiene que saber si es reumatismo o es fiebre reumática. Entonces le pide el, la antistreptolicina O, le pide la prueba de antistreptolicina O.
y cuando le pide la prueba de antistreptolicina O, si sale positiva, quiere decir que tiene streptolicina O y que le va a poder producir daño cardíaco y articulaciones. Entonces, el medicamento es también penicilina, pero no penicilina una vez, una dosis, porque para el dolor de garganta es un pinchazo de la benzatínica y pare de contar. Pero en este caso tenemos que pincharle al paciente uno cada mes, uno cada mes. Como la penicilina benzatínica es de depósito, dura 28 días, ni modo que le digas cada 28 días ciclo lunar, le tienes que decir cada 30 días ciclo solar. Entonces, durante 2 a 3 años, tiene que recibir penicilina cada mes para anular la streptolicina O que está en su corazón y en sus articulaciones, que le produce fiebre y dolor articular. Si tú tratas a este paciente con estos síntomas así durante 2 a 3 años, hasta que la streptolicina, la antistreptolicina O sea negativo, entonces hemos curado su fiebre reumática. Si no le cura su fiebre reumática, ¿no? Puede ocasionarle valvulopatías y las valvulopatías, insuficiencia cardíaca y el paciente fallecer tempranamente con insuficiencia cardíaca a causa de una fiebre reumática, a causa de una faringoamigdalitis que tenía de niño que no se curó mal o que su mamá no le curó bien. ¿Cuál es la peor de las enfermedades postestreptocócicas? La glomerulonefritis, donde la streptolicina o esos restos de pared celular que no han sido destruidos porque no has tomado los medicamentos adecuados, se van a acumular en el glomérulo renal. Si se acumula en el glomérulo renal, no puedo filtrar sangre. Si no puedo filtrar sangre, el paciente va a tener sangrado, va a tener una hemorragia, ¿no es cierto? Una pielonefritis, donde se va a ver, ¿no es cierto?, sangrado en el pis. Y este paciente, ¿no es cierto?, a la larga va a comenzar a hacer menos pis, oliguria, poco pis, y va a llegar a anuria. Cuando llega a anuria, quiere decir que está con insuficiencia renal, incompatible con la vida. ¿Qué necesita? Diálisis, hemodiálisis y después trasplante renal. Si no ocurre esto, el paciente va a morir con insuficiencia renal por su glomerulonefritis. ¿Causante de qué ha sido esto? De su faringoamigdalitis mal curada en la infancia. Tenemos mucho paciente renal con diálisis renal, han visto en la tele, bloquea un día los de cáncer, un día los enfermos renales y un porcentaje que no está bien estudiado en Bolivia es debido a las enfermedades post-estreptocócicas. Y otro porcentaje es el lupus y otro porcentaje, ¿no es cierto?, tienen diferentes causas, ¿no? Pero es un buen porcentaje esto. Entonces, si tú ves un paciente con faringoamigdalitis, cuidado que le digas, anda donde el doctor Luna. No, tienes que curarle tú. Le puedes dar los tratamientos que te he dicho y si no se cura, a la larga, enfermedades postestreptocócicas, fiebre reumática o glomerulonefritis. Entonces, cuidado con esta enfermedad que es mucho más grave. Bueno, pasamos y vamos a ver ahora el Streptococcus pneumoniae. Y cuando hablamos del Streptococcus pneumoniae, igual es un estreptococo, pero gran positivo, pero es un diplococo agrupado en cadena. Y en su morfología son lanceolados, o sea, no son bien esféricos, son alargaditos, son lanceolados y vienen de a dos y a veces hacen cadenitas. Entonces son cadenas, pero de a dos, cadenas de a dos. Y tiene un espacio, este espacio se llama cápsula, ¿no? Entonces no están bien unidos, sino es que tiene una cápsula. Son igual aerobios, anaerobios facultativos, son exigentes nutricionales, son inmóviles, no esporulados, y tiene cápsula, que es lo importante y lo nuevo aquí, que es un polisacárido que le favorece la adherencia a los tejidos y es antifagocitario, es antifagocitario. Igual que los otros se encuentran en piel, mucosas, conducto auditivo externo, orofaringe, igual que el resto, ¿no? Como hemos hecho la práctica de flora microbiana, vive en todo lugar este Streptococcus pneumoniae como flora normal. Pero dentro de su diagnóstico, ¿no es cierto? De su diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta que es más importante su presencia en boca y en conducto auditivo externo.
en boca y en conducto auditivo externo. Recuerden que la boca se comunica con el conducto auditivo externo por el conducto faringotimpánico. Entonces, ese conducto hace de que algunas patologías suben o bajen, ¿no? Entonces, cuando se hace el diagnóstico laboratorial, obviamente es catalasa negativo. ¿Por qué hemos dicho catalasa negativo? Porque eso es de los estreptococos. Catalasa positivo es de los estafilococos. Es bacitracina resistente. El Piógenes era bacitracina sensible. Este es bacitracina resistente. No tiene clasificación de Lancet, no tiene clasificación de Lancet, pero por su hemólisis es un alfa hemolítico, es un alfa hemolítico. Y como es un alfa hemolítico, entonces lo que puedes ver es que es una hemólisis verdosa, una hemólisis incompleta, ¿no es cierto? Esta. Así crece el Streptococcus pneumoniae. Entonces, cuando crece el Streptococcus pneumoniae, aquí puedes ver, ¿no es cierto? Hace colonias verdosas, como puedes ver, aquí están colonias verdosas, ¿no es cierto? Y son colonias mucoides, ¿no? Como moquito, son colonias verdosas mucoides. Entonces, para poder diferenciar estos estreptococos alfa hemolíticos, porque su pariente, el estreptococo viridans, que también es de la boca, se hace la prueba de optoquina. Entonces, si hago la prueba de optoquina, me sale optoquina sensible. Eso quiere decir que aquí está el estreptococo, coloco este disquito y alrededor del disco de optoquina, que es un medicamento, no crecen las bacterias, no crecen las bacterias. Eso quiere decir optoquina sensible, optoquina sensible. Si crecen las bacterias alrededor de la optoquina, es Streptococcus viridans, que enseguida vamos a ver. Entonces, la prueba de la optoquina nos diferencia a los estafilos, a los Streptococcus pneumoniae de los Streptococcus viridans, que ambos son alfa hemolíticos. Y para diferenciarlos morfológicamente en un frotis, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta algunas características del estreptococo, ¿no es cierto? Piógenes y del estreptococo, ¿no es cierto? Pneumoniae. Y esa característica que vamos a ver, ¿no es cierto?, se debe a las características morfológicas. Por ejemplo, el estreptococo piógenes es una cadena, ¿no?, continua, mientras tanto que en el estreptococo pneumoniae son diplococos lanceolados alargados de a dos. Y si aquí puedes ver, ¿no es cierto?, están lanceolados de a dos y, ¿no es cierto?, algunas veces formando unas cadenas cortas, pero con espacios. ¿Por qué? Porque tiene cápsula. Entonces, bien notorio la diferencia morfológica entre uno y otra bacteria. Y lo más importante es la patología que produce NAC. NAC quiere decir neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. Entonces pueden ver ahí el pulmón con los cocos lanceolados de a dos, diplococos en cadena, y hay una radiografía de tórax donde está mostrando la neumonía. Entonces, esta neumonía se llama neumonía adquirida en la comunidad porque es la neumonía más común de la gente. No se contagia, sino que es tu misma bacteria que está en tu orofaringe, que cuando tú sales a la calle en invierno o te recoges de noche muy tarde, entonces te enfrías y al enfriarte, ¿sí?, el aire entra frío, no te colocas chalina adecuadamente, la bufanda se coloca tapando las fosas nasales para que entre el aire caliente, entra frío y entonces te va a enfriar tus vibrisas, tu mucosa, tu epitelio mucoso, tu mucus, y entonces tus bacterias que viven en la orofaringe, Streptococcus pneumoniae, como hace mucho frío, se bajan a tu pulmón, lugar estéril, y te produce neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, cuando está así el paciente, se cura en la casa. Yo le doy penicilina, le pincho, ¿no? Le puedo dar amoxi, le puedo dar cotrimoxazol si es un niño, y varios medicamentos que son asequibles. No se interna porque el paciente puede en el hospital hacer una neumonía intrahospitalaria
o una infección intrahospitalaria. Entonces pueden morirse. Estos pacientes se manejan ambulatoriamente a su casa con su neumonía, con sus medicamentos y se cura, ¿no? Entonces, esto es fácil de curar, ¿no es cierto? Fácil de tratar. Lo malo es el adquirir. Hay que prevenir. No hay que desabrigarse, hay que mantenerse abrigados. Especialmente los niños siempre hacen neumonía. ¿Por qué? Porque les hemos abrigado, cambio de clima, transpira, juega, entonces no vigilamos, no coordinamos eso. Bueno, eso es lo que por eso se llama Streptococcus pneumoniae, porque es causante de las neumonías adquiridas en la comunidad, que se controla, que se vigila en la casa. Muy bien, entonces, como también vive en el conducto auditivo externo, puede producir otitis media aguda. Entonces, de la garganta puede pasarse al oído y te produce otitis media aguda. La membrana timpánica debe ser plana rosada, y aquí está hiperémica roja y abombada, ¿no es cierto? Entonces, esto es una otitis media aguda y siempre es por estreptococo. Entonces, ¿qué hay que darle de tratamiento? Penicilina. Entonces, muchas veces el Streptococcus pneumoniae es el que produce esto, o a veces el piógenes, pero como están en comunicación con el conducto faringotimpánico, entonces el paciente puede debutar con una otitis y después hacer una faringitis, o puede ser una faringoamigdalitis y terminar con una otitis. Lo bueno es de que cuando tiene otitis, a ciego le doy un tratamiento en base a penicilina o sus derivados, que es porque el agente es estreptococo y no estafilococo. Ya estamos terminando y vamos a ver el penúltimo, que es el estreptococo agalactiae, ¿no es cierto? Que también tiene cápsula, Entonces puedes ver acá, son más esféricos, de a dos con un espacio, porque tiene cápsula, diplococos agrupados en cadena, exigentes nutricionales, pero que solamente viven en mucosa de la vagina. Algunos pueden vivir en intestino, en tracto bajo, pero la mayoría vive en mucosa vaginal. No de todas las damas, sino de algunas damas, de la mayoría, en mucosa vaginal, como flora microbiana normal, como microbiota normal en mucosa de la vagina. Entonces viven ahí y no pasa naranja, ¿sí? Aquí puedes ver unos polimorfonucleares, ¿no? Y aquí puedes ver los estreptococos agalacties, ¿no? Sacados de Atlas, o sea, que no es que yo me he adaptado. Y como vive en mucosa de la vagina, ¿qué es lo que va a producir este? La patología va a producir infección neonatal. No todos los neonatos que salen por el canal del parto, por la vagina de la mamá, se van a infectar con Streptococcus galáctico. Obviamente todos nos embadurnamos y obtenemos nuestra flora, ¿no es cierto?, indígena con la que nacemos, la primera flora. Pero ¿quiénes son los que hacen enfermedad? Los prematuros, que tienen baja talla, bajo peso, los niños con insuficiencia, los niños con falta de surfactante, los niños con malformaciones congénitas, los niños prematuros. Entonces, ellos son más susceptibles de hacer infección por Streptococcus galáctiae. Y este Streptococcus galáctiae entra por sus fosas nasales, por su boquita, y va, en vez de que se quede como flora normal en su cuerito, en su piel, ingresa hasta pulmones, porque los pulmones de los prematuros están insuficientes, y entonces ahí va a reproducirse y le va a producir una neumonía neonatal y se va a morir la guagua. Entonces algunas guaguitas nacen al poco tiempo que nacen mueren, ¿no es cierto? Y por una infección neonatal. La madre es la que tenía el estreptococcus galáctico. No es la culpable la madre. El culpable es el no haber llegado a término. Entonces, los médicos se encargan de que las mamás lleguen a término y que no sean prematuros los niños. Ustedes, futuras madres, madres en potencia, padres en potencia, deben cuidar a sus futuras esposas, o si ya tienen que controlar de que el embarazo sea hasta término, no alzar pesados, no le vas a pegar, no beber, no fumar, cuidar que ese embarazo llegue a término. ¿Por qué? Porque puede ocurrir infecciones neonatales. Entonces,
El Streptococcus galactiae, según las clasificaciones, es el estreptococo beta hemolítico, hace beta hemólisis, hace hemólisis completa, del grupo B de Lancefield, ya no del grupo A, del grupo B de Lancefield. Aquí está Streptococcus galactiae grupo B de Lancefield. Entonces, hace beta hemólisis amarillento, y la prueba, ¿no es cierto?, que se hace para comprobar que es A. galactiae es la prueba de hipurato positivo. Aquí estás viendo hipurato negativo, hipurato positivo. Entonces, la prueba de hipurato es para estas bacterias, ¿no es cierto? O la prueba de CAM-test que se hace de esta manera, ¿no es cierto? Que eso llevaremos cuando llevemos gram negativos, la prueba de CAM-test. Entonces, este Streptococo agalactiae, que también está en su texto, es de importancia en la infección de los neonatos. Finalmente vamos a llegar al grupo viridans, y en el grupo viridans tenemos que tomar en cuenta que antes se llamaba Streptococcus viridans, ahora se llama Streptococcus del grupo viridans, que son cocos gram positivos agrupados en cadena, aerobios y anaerobios facultativos, exigentes nutricionales, por eso crecen en agar sangre de 35 y 37, y su hábitat es la orofaringe por excelencia. Ahí tenemos el Streptococcus viridans, son el salivarius, el mitis, el mutans, el sobrinus, el sanguis, ¿no es cierto? El crisetus, ¿no es cierto? Que son varios. Es una lista inmensa de Streptococcus del grupo viridans. Y los más importantes, les he remarcado, es el mutans y el sobrinus, que de esos vamos a hablar cuando veamos el siguiente tema, que es caries. Entonces, como son estreptococos alfa hemolíticos, son verdosos. Puedes ver aquí verdosos. Este es un cultivo por cuadrantes. Mira, cuadrante, cuadrante, y el cuadrante aquí que no ha dado nada. Entonces, aquí en este cuadrante estás viendo los beta hemolíticos, y en este cuadrante estás viendo los alfa hemolíticos, verdoso. Por eso se llaman viridans, que viene de verde. Viridans, que viene de verde. Es una hemólisis incompleta que ya hemos mencionado. Entonces, son catalasa negativos, porque los catalasa positivos son los estafilococos. Son bacitracinas resistentes, no tiene clasificación de Lancefield, entonces solamente se llaman Streptococcus alfa hemolítico a seca, ¿no es cierto? Y son de hemólisis, de hemólisis incompleta, y como son parecidos al Streptococcus pneumoniae que acabamos de ver, la prueba de optoquina es la que les diferencia. En este caso va a ser optoquina resistente. Hemos visto que los neumonios son optoquinas sensibles, y estos son los optoquina resistentes. Y si miran bien, dice aquí Streptococcus mitis, dice, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su gran importancia? Es en la formación del biofilm y o placa bacteriana, y su influencia en la caries, que eso vamos a ver cuando llevemos caries en la siguiente clase. Entonces, habiendo podido finalizar todos los de estreptococos, ¿sí? Los coquitos Jorge Estafilo y Jorge Strepto se despiden hasta la próxima. Chau, chau.